Buena gente, después de muchísimo tiempo por fin les traigo el Option File del P2018 actualizado de 2026 versión 1. En este video les voy a mostrar todo lo que contiene y cómo instalarlo paso a paso, ya sea en su versión de Play 4 o Play 5 o en su versión de PC. Arrancamos con lo más importante. ¿Qué trae este Option File? Bueno, este Option File actualiza toda la Premier League, la Liga Española, la Liga Argentina, el Brasileirao, los equipos de la Copa Libertadores 2026, todas las selecciones sudamericanas y también los equipos top faltantes, ya sea el Milan, el PSG, el Inter Miami o el Al Nassr. Cada equipo trae su plantel actual actualizado del mercado de pases de enero del 2026 con sus stats, medias, dorsales y en la mayoría de los casos también sus caras hechas con el editor interno del juego. Como varios de ustedes ya saben, este Option File no es el más completo aún en cantidad de equipos. La idea es que con cada versión se vayan agregando cada vez más ligas hasta por fin tener el juego full actualizado, aunque bueno, esto va a llevar su tiempo. Algo muy importante, en la versión de PC hay bastantes mejoras exclusivas, ya que acá se pueden modificar muchas más cosas dentro de los archivos del juego. Entre estas mejoras incluyen caras escaneadas hechas por la comunidad, muchas de estas las saqué de YouTube, van a tener en la descripción los créditos de todos los creadores de esas caras. También el soundtrack del juego fue modificado en PC, esto claro, solamente en PC. La foto de inicio, cuando entras al juego, viste que aparece, pulsa cualquier botón para empezar, bueno, esa foto la modifiqué y también agregué todas las minifaces reales de todos los jugadores del Option File. También en la parte de instalación voy a explicar cómo instalar un pack de cánticos que no es mío, pero es compatible con este Option File, así que bueno, si quieren mejorar su experiencia con los cánticos, también lo van a poder hacer. Quería aprovechar esta parte del video también para agradecer a Minifaces PES, que fue la persona que me ayudó a hacer alguno de los equipos de este Option File. Su canal lo tienen en la descripción, así que les recomendaría que vayan, se suscriban y le manden un saludo de mi parte, sube un contenido muy parecido al mío. Antes de pasar con la descarga e instalación, quiero aclarar que si tienen alguna duda sobre el contenido del Option File o cualquier otra cosa, me la pueden hacer saber en la caja de comentarios. Obviamente con respeto, por favor. Bueno gente, ahora arrancamos con el tutorial de descarga del Option File. En la descripción van a tener el link a esta página web que es la de mi canal. Y bajan un poquito y acá tienen para descargar la versión de Play 4 y Play 5 o la versión de PC. Siempre acá en Option File destacados voy a dejar la última versión, pero si quieren alguna más vieja, por alguna razón, bueno, van acá a Option Files y pueden bajar por ejemplo el de 2025. Pero bueno, este es mucho mejor que la versión anterior. Yo en mi caso voy a bajar por ejemplo el de PC, lo voy a descargar y se les abre acá el link de descarga. Aprietan por acá, le dan a descargar y bueno, yo acá ya lo tengo descargado. Y bueno gente, acá voy a dividir el Option File en dos partes, una instalación para PC y otro que sería la instalación para Play 4 o Play 5. Vamos a arrancar primero con la instalación en PC. Si son de Play 4 o Play 5 pasan a la parte en la que explico cómo instalarlo en esa plataforma. Bueno, en caso de que sean de PC, también van a tener en la descripción, esto es opcional, no hace falta que lo descarguen sí o sí, este link que vendría siendo el paquete de cánticos. Igual, acá le aprietan a descargar y se lo descargan. ¿Ok? Ya acá van a tener estos dos archivos. Tienen que primero extraer el del Option File, y esta es la contraseña del RAR. La que están viendo en pantalla, lo copian así tal cual, esperan que se les extraiga. Y antes de abrir acá esta carpeta quiero hacer una aclaración muy importante, y es que sí o sí tienen que tener la última versión del juego para que les ande el Option File. En caso de que no la tengan o no estén seguros de si la tienen, en mi canal tienen un tutorial de cómo descargarla e instalarla paso a paso, van a tener en la descripción. Así que bueno, les recomiendo que primero vayan, instalen el juego desde ese tutorial y después vengan de nuevo a este video e instalen el Option File. Acá entran en esta carpeta y van a tener estos tres archivos. Primero vamos a extraer este, que es el DP File List Generator. Muy probablemente si ustedes descargaron el juego desde mi tutorial ya lo tengan, pero por las dudas les enseño que este va a ser el programa que vamos a usar para instalar la parte que es parche del Option File. Abren acá la ubicación del juego, donde lo tienen descargado, y acá mismo, sin abrir nada más, le dan a pegar y listo.
el DP File List y Settings tiene que estar ahora sí en la carpeta del juego. Volvemos, vamos para atrás. Este archivo, la línea que pica 2026 CPK, lo copian, entran en una carpeta del juego, van a descargas y acá mismo lo pegan. Todos estos archivos no los van a necesitar, los borro para no generar confusiones. Y lo mismo, como pueden ver, tienen que hacer acá con el paquete cánticos en caso de que hayan querido descargarlos. Acá se les extrae directamente el CPK, le dan a copiar, vuelven a la carpeta del juego, download, le dan a pegar y los pegan. Después vamos acá, abrimos este programa de File List Generator, le dan que sí y acá lo tienen. Ustedes van a tener estas dos opciones marcadas, bueno, las tienen que marcar las dos. Acá tienen que poner DLC 2.0 y después aprietan acá en Generate dpfilelist.bin. Y ya con esto tienen la parte que es parche del Option File instalado. Ahora vamos con la otra, que sería la que actualiza los equipos. Vamos acá a esta carpeta WPS, le cambiamos el nombre y tiene que quedar así, WPS solo. O sea, le borran la parte que dice PC y el espacio. Ahora esta carpeta la copian, van a documentos, Konami, PES 2018 y acá mismo le dan a pegar y esperan a que se les pegue la carpeta. Yo acá le voy a dar a reemplazar y listo. Ahora, ¿qué queda hacer? Bueno, queda entrar al juego y bueno, ya acá dentro del juego, esto es una configuración del juego que yo les recomiendo que apliquen. Y es porque hay un error con el tema de la música. Y es que se sigue escuchando como un sonido de, no sé, del ambiente de un estadio o algo así de fondo, que es bastante molesto. Así que yo les recomiendo que apenas entran en el juego, después de instalar el parche, van acá, o sea, ajustes del sistema, configuración del sonido y le bajan al mínimo la música de fondo. Que bueno, esto lo que va a hacer es que se deje de escuchar como ese sonido de ambiente. Y la música sí se va a seguir escuchando. Ya después van acá al modo editar. Van a administrador de datos. Le dan a importar, exportar. Y arrancamos con los campeonatos. Le dan a exportar campeonatos. Aprietan la letra A o el botón que tengan seleccionado en el joystick. Le dan acá a sobreescribir archivos de imagen con el mismo nombre. Y le dan a OK y esperan a que se les instale. Le puede tardar un rato bastante largo. Lo mismo con los equipos. Le dan a importar equipo, le dan a OK. Aprietan cuadrado o la letra A para que se seleccione todo. Ir a opciones detalladas. Marcan estas últimas dos opciones, la primera no hace falta. Y le dan a OK y acá sí va a tardar un rato bastante largo en instalarse. Tienen que tener paciencia y esperar. Y una vez hecho esto, vamos a la parte de estructura de campeonatos. Y bueno, en Europa, tienen que ir a tamaño de sorteo y configurarlo así: 18 la Bundesliga, 14 la Leagues Cup y 18 la Liga Árabe. Una vez hecho esto, vamos a Europa y la Premier League les tiene que quedar configurado de esta forma. Después, la Liga Española les tiene que quedar configurado de la siguiente manera, en ese orden, o al menos tienen que tener esos equipos en la liga. Después la Bundesliga tienen que tener estos tres equipos. Y bueno, yo en la liga, acá en otras ligas europeas, le agregué el Górnik Zabrze de Polonia, que ya lo van a tener ahí si no me equivoco. En América del Sur, así les tiene que quedar configurado el Brasileirao. Así les tiene que quedar configurada la Liga Argentina. No están incluidos San Martín ¿cómo es? San Martín, no. Estudiante de Río Cuarto ni Gimnasia de Mendoza, porque son 28 equipos los que entran. Acá tienen que quedarles Coquimbo. Bueno, yo acá no lo tengo bien ubicado alfabéticamente. Lo voy a poner acá. Después de Colo Colo,
El Coquimbo lo van a tener en otras ligas, me parece. O acá. Acá le tienen que dar solamente el Inter Miami. El resto no importa. Y en otros equipos latinoamericanos le tienen que quedar de esta manera. Recuerden que si les interesa tener el resto de equipos licenciados, por lo menos licenciados no actualizados, pueden bajar el Option File complemento, que está también en mi canal, y en la página web creo que está el tutorial de cómo instalarlo. Acá les tienen que dar el Al Nasser y el resto lo dejan como les venga. Y bueno gente, con esto ya tendrían el Option File instalado. Ahora tienen que ir al administrador de datos, le damos acá a guardar, le damos que sí, le damos a sobreescribir datos y ahí se les guarda. Algo que quiero aclarar que muchos me pidieron en el video de la versión anterior es que próximamente van a tener en el canal un tutorial de cómo meterle los comentarios en español en PC, así que estén atentos al canal porque próximamente se viene ese video. Y ahora pasamos con el tutorial para Play 4 o Play 5. Y bueno, ahora vamos con el tutorial para Play 4 y Play 5. Es bastante similar a la primera parte de la de PC. Vamos acá, clic derecho, le vamos a extraer aquí. La contraseña de el RAR es LAQP con la Q minúscula. Lo copian así tal cual. Creo que en el comentario fijo se lo voy a dejar igual para que copien y peguen directamente. Le dan que sí y se les va a extraer esta carpeta WPS. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Le dan a copiar a esta carpeta. Ahora en su computadora ponen un dispositivo USB que tiene que estar en un formato FAT32. Yo, como pueden ver acá, lo tengo acá puesto. Acá vamos, clic derecho, pegar. Y bueno, esperan a que se les pegue. Le dan acá, ahora, bueno, yo le pongo reemplazar, pero ustedes no creo que les aparezca esto. Quiero aclarar una cosa muy importante, y es que si vienen de descargar el Option File complemento, es muy importante que borren la carpeta WPS del complemento antes de pegar la del Option File actual. Una vez ya pegado la carpeta, vamos acá, después acá le dan a clic derecho y expulsar el pendrive. Esto para que no se les dañe el dispositivo USB ni los archivos que están adentro. Y ahora una vez hicieron esto, pueden ya ahora sí sacar el pendrive de su compu, prenden la Play, conectan el pendrive a la Play y ahora entran al juego. Yo les voy a mostrar el tutorial desde la compu para no tener que estar prendiendo la Play, pero es lo mismo realmente el juego. Así que bueno, entro al juego y les muestro qué tienen que hacer ahí. Bueno gente, una vez ya dentro del juego, van acá al modo de editar. Después van a administrador de datos. Le dan a importar, exportar, importar campeonato. Le dan a OK, aprietan cuadrado, le dan a ir a opciones detalladas, marcan esta opción y le dan a OK y esperan a que se les importen todos los logos de los torneos. Ahora vamos a importar campeonato. Lo mismo, importar equipos quise decir, perdón. Cuadrado, ir a opciones detalladas, marcan estas últimas dos opciones y le dan a OK. Una vez importados los equipos, vamos a estructura de campeonatos, vamos a tamaño del sorteo y acá tienen que quedar Bundesliga en 18, 14 la Leagues Cup y 18 la Liga Árabe. Y después en Europa les tiene que quedar la Premier League ordenada de la siguiente manera. Les tiene que quedar el PSG acá, después la Serie A, les tiene que quedar el Inter, la Roma, el Milan, la Juve y el Napoli, que son los 5 equipos incluidos. Después en la Liga Española les tiene que quedar ordenado de la siguiente manera. Después en la Bundesliga les tiene que quedar estos 3 equipos adentro de esta liga. Y en otras ligas sudamericanas, europeas, perdón, tienen que quedar el Górnik Zabrze de Polonia, último campeón. Después en América del Sur, en el Brasileirao les tienen que quedar los siguientes equipos. En la Liga Argentina tienen que quedar estos equipos. Como aclaré en la versión de PC, no están ni Estudiantes de Río Cuarto ni Gimnasia de Mendoza por el límite de 28 equipos que pone el juego. Acá en la Liga Chilena tiene que quedar Colo Colo, Coquimbo, Universidad Católica y la U de Chile.
en CONCACAF Leagues Cup les tiene que quedar el Inter Miami. Y en otros equipos latinoamericanos les tienen que quedar ordenados de la siguiente manera. Olimpo, claro, no les va a quedar con ese escudo, aunque es un tema ya mío de mi juego. Y después en Asia les tiene que quedar el Al Nasser en la Liga Árabe. Después vuelven para atrás, administrador de datos, le dan a guardar, le dan que sí, sobreescribir datos sí, y listo, ya con eso tienen el Option File totalmente instalado. Y bueno, ya con eso me despido. Si les sirvió el video, les gustó el Option File, recuerden dejar su like, suscribirse y nos vemos en la próxima.